Bueno, voy a intentar hacer una síntesis de lo que ha sido la historia de la escuela austríaca en estos 150 años. Va a ser un desafío porque en solo 10 minutos puede ser complejo hablar de tantos autores y tantas teorías económicas importantes. Eh, Decimos que la escuela austríaca nace en 1871 con aquel libro famoso de Karl Menger sobre principios de economía, sin duda un libro muy importante donde Menger enfrenta el historicismo alemán y nos dice de alguna manera que la economía no puede ser solamente historia, que tenemos que tratar de descubrir leyes que sean a priori de la evidencia empírica, que sean de aplicación universal, válidas para todo tiempo y lugar. Y creo que con esa idea nace una forma de hacer economía muy diferente, sistematizada, bien desarrollada, coherente, bueno, distintos autores en esta tradición de pensamiento han podido alimentar. Ahora, a mí me gusta decir que la escuela austríaca no nace con Menger, sino que es una continuación del pensamiento de la economía clásica, porque mucho del desarrollo, por ejemplo, de autores escoceses como Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson, en línea con la tradición del orden espontáneo, han sido vitales para el pensamiento austríaco posterior. Lo mismo respecto de la escuela de Salamanca, que creo que ha habido autores proto-austríacos que vale la pena mencionar, como Juan de Mariana, Juan de Lugo, Saravia de la Calle, entre otros. Y así podríamos retroceder por ahí y recoger autores como el irlandés Richard Cantillon, que sin duda han sido raíces del pensamiento austríaco y que han alimentado nuestra manera moderna de ver el mundo. Cuando entramos concretamente a la escuela austríaca, a mí me gusta decir que hay 5 etapas. La primera es la etapa de fundación, esta etapa donde Menger inicia con estos principios de economía temas importantes como la ley de utilidad marginal, que va a ser fundamento o microfundamento de una cantidad de desarrollos posteriores, y también esas ideas metodológicas que en su libro de 1883 nos empieza a mostrar cómo deberíamos hacer economía los economistas, algo que no todos los economistas al día de hoy han incorporado en su manera de trabajar, pero creo que es esencial ese autor Menger, ¿no? Dentro de esa etapa de fundación que va de 1871 más o menos hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1914, por ahí un poquito antes, 1911, 1912, destaca también el aporte de Eugene von Baber con su libro en 3 tomos, Capital e Interés, donde se incluye, por supuesto, también una gran cantidad de ideas económicas importantes que van a ser parte del desarrollo moderno. Y también podríamos destacar a von Wieser, un autor que desarrolló la teoría de la imputación y dio vuelta a esto de que los costos no determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos, un tema que en microeconomía me parece todavía muy relevante. Ahí en 1911 aparece un libro que podría marcar el inicio de la etapa de consolidación del pensamiento austríaco. Digo etapa de consolidación porque es un momento en que la escuela austríaca se enfrenta a grandes autores, en grandes debates y tiene desarrollos teóricos que son muy importantes. En 1911, Joseph Schumpeter publica la teoría del desenvolvimiento económico o la teoría del desarrollo económico, un libro donde habla de la destrucción creativa, en el sentido de que cuando hay innovación, los empresarios desarrollan una innovación y con eso rompen un equilibrio para llevarnos a un nuevo equilibrio. Entonces, esas ideas de ese Schumpeter, dinámicas, ideas de teoría económica, creo que son valiosas, que están influenciadas en von Baber y que pueden considerarse austríacas. Sin embargo, Schumpeter sabemos que luego ha tenido influencias marxistas, influencias walrasianas, influencias keynesianas, que lo llevan en avenidas por ahí lejanas a la tradición de la escuela austríaca, pero ese libro en particular creo que vale la pena mencionarlo. En 1912 Mises publica su tratado sobre la teoría del dinero y el crédito, un libro donde desarrolla por primera vez la teoría austríaca del ciclo económico, y nace con él un desarrollo importante. Ahí el debate con el socialismo, el debate con el tema de macroeconomía o ciclos económicos, ideas importantes.
Mises es central en la escuela austríaca porque logra desarrollar en esos años el seminario privado, un seminario donde toma contacto, por ejemplo, con Hayek y con tantos otros autores como Haberler de Chicago, bueno, y otros autores, pero hace que la escuela austríaca sea una escuela realmente. Ya no era Menger, von Baber, Visser aislados, sino una escuela de pensamiento porque está Mises y su seminario privado en la Universidad de Viena con una cantidad de alumnos que luego son importantes. También aparece Hayek, que viaja a Estados Unidos, estudia ciclos económicos, toma contacto con grandes autores, vuelve a Viena, luego va a Inglaterra, tiene el debate famoso con Hayek, contra Keynes y Cambridge, con lo cual, de nuevo, Hayek es parte de esta etapa de consolidación donde se enfrenta a la teoría del capital de Clark y Knight, por ejemplo, con la teoría austríaca del capital, que es muy importante. Se enfrenta al socialismo desarrollando su teoría del conocimiento, que es realmente muy valiosa. Desarrolla su teoría austríaca del ciclo económico poniendo más énfasis en la teoría del capital. Bueno, ahí hay una cantidad de aportes muy valiosos. La escuela austríaca se dispersa después por varias razones. Hay un ataque de los nazis a los judíos, a Mises lo persiguen para matarlo, tiene que irse a Ginebra, de Ginebra se va a Estados Unidos y en Estados Unidos logra desarrollar un nuevo seminario privado en la Universidad de Nueva York, donde tiene otros alumnos destacados como Israel Kirzner o Murray Rothbard, entre otros, pero también creo yo que esa etapa rompe la escuela austríaca y la conduce a una tercera etapa que la llamamos la etapa de aislamiento. Son básicamente 30 años ahí entre 1945 y 1970, 25 años, 73 podríamos decir, donde la escuela austríaca deja de ser escuela para ser un Mises aislado, primero en Ginebra y después en Estados Unidos, y un Hayek aislado, primero en Inglaterra y luego también en Estados Unidos, trabajando ellos en sus papeles, en sus trabajos, documentos extraordinarios, pero aislados. Ya en el 73, Israel Kirzner, Murray Rothbard, Ludwig Lachmann logran en el seminario del IHS, el Institute for Human Studies, desarrollar una actividad que logra mostrar una economía moderna bastante importante. Ahí se dice que resurge la escuela austríaca y especialmente en 1974 después del premio Nobel que Hayek recibe y que da a la academia un reconocimiento importante a la escuela austríaca. Hayek ahí, por supuesto, toma mucha importancia y viene más tarde su libro La desnacionalización de la moneda, que también genera debates nuevos en temas como competencia de monedas y demás. Pero ahí se empieza a ver una escuela austríaca que resurge y a partir del año 2000, siguiendo a Peter Bethke, una escuela austríaca que encuentra esta quinta etapa que decimos la etapa de oportunidades. La cuarta etapa era la de resurgimiento, la quinta etapa es la de oportunidades. ¿Por qué oportunidades? Porque la escuela austríaca es una tradición de pensamiento que tiene teorías innovadoras, creativas, novedosas en numerosos campos. Encontramos un Peter Klein muy valioso en teoría de la firma, un Stephen Horwitz muy valioso para explicarnos los microfundamentos de la macroeconomía, un Lawrence White o un Jesús Huerta de Soto para desarrollar teorías monetarias y macroeconómicas, un Roger Garrison que desarrolla la macroeconomía del capital con muchas herramientas gráficas, generando debates con colegas, y un puente también de diálogo entre la economía austríaca y la economía más neoclásica. Un Peter Bethke que estudia la transición de los países socialistas del este de Europa que se vuelcan a las economías de mercado y logran un desarrollo importante. Y así podríamos continuar con cantidades de autores que estudiando temas nuevos han logrado muchas publicaciones en revistas especializadas, en revistas top 10, generando aportes realmente muy valiosos. Personalmente valoro mucho el trabajo del argentino Nicolás Kachanowski, que estudió su doctorado en Estados Unidos, que ahora está en la universidad en Denver, y está haciendo un trabajo extraordinario con Peter Lewin en la línea de la teoría del capital. Peter Lewin tenía un libro previo, La teoría del capital en desequilibrio, pero bueno, están logrando avanzar en desarrollos que creo yo son muy importantes y abren avenidas de investigación que son
muy valiosas. Para cerrar, quiero recordar a Peter Boettke, que en un libro dice que la escuela austríaca ha muerto. Y uno dice, ¿cómo que la escuela austríaca ha muerto? Bueno, ha muerto porque ya no existe una escuela austríaca como tal que sea solo escuela austríaca. Hoy en día, dice Peter Boettke, y yo lo sigo en esta idea, que tenemos que prestar atención al mainline economics, que se enfrenta al mainstream economics, y que muestra una manera de entender la economía, pero no solamente con la escuela austríaca, sino también con otros colegas de la escuela de la elección pública, tomando autores como James Buchanan, Gordon Tullock, Jeffrey Brennan, autores de la nueva economía institucional como Douglas North, autores del análisis económico del derecho como Ronald Coase, autores como Elinor Ostrom de la escuela de Bloomington, que de alguna manera empiezan a mostrar un renovado interés por las instituciones y empiezan a generar una manera de entender la economía bajo la cataláctica, un poco lejos de los modelos matemáticos neoclásicos, empiezan a mostrar una manera de entender la economía de manera institucional que es muy cercana al entender histórico y tradicional de la escuela austríaca. Entonces creo que los economistas austríacos debemos alinearnos en este mainline economics junto a otros premios Nobel en economía, como decía Buchanan, o Coase, o Douglas North, Angus Deaton, que hace poco escribió un libro, El Gran Escape, sobre temas de pobreza y desigualdad, que es muy amigable al entendimiento de la escuela austríaca y que creo que muestra un movimiento pro mercado, donde por supuesto el motor de la economía está en la función empresarial, en el emprendedor, y donde las reglas de juego que permiten que estos emprendedores se desenvuelvan y desarrollen con su creatividad e innovación progreso para la sociedad, pueden marcar la diferencia. Así que bueno, felicito a CEDICE por esta iniciativa y me alegro que me hayan convocado para hablar un poco sobre la escuela austríaca y espero que los asistentes, los que escuchan estas reuniones, estos videos, estas presentaciones, estén interesados en profundizar en estos nombres, ¿no? Mises, Hayek, o Menger von Webern, Mises, Hayek, Rothbard, Israel Kirzner, Roger Garrison, Peter Boettke, Nicolás Kachanowski, son autores que seguramente van a generar una apertura en temas de investigación y en discusiones que, por supuesto, nuestro mundo necesita.